Buenas tardes a todos. Presidente de la Xunta, delegado del Gobierno, alcalde de Santiago, conselleiro de Economía, demás autoridades. Muchas gracias al Ayuntamiento de Santiago de Compostela y a su alcalde José Sánchez Bugallo por su invitación a inaugurar este Talentia Summit 2019. La verdad es que cuando te escuchaba estaba pensando que la semana pasada efectivamente estuve en Nueva York y en Washington en reuniones del G20, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, reuniones con empresas, con banqueros, y talento es una de las palabras que más se repiten en todas esas reuniones. Están al lado de otras que eran más populares y que son como unos clásicos, ¿no?, de toda la vida, como productividad e innovación, pero es verdad que la palabra talento se está convirtiendo en un trending topic en todas las reuniones sobre temas económicos internacionales. Y me ponía a pensar en el avión viniendo, ¿qué es esto del talento? ¿De dónde viene lo del talento, ¿no? Es una palabra que se remonta a la antigüedad. En el mundo griego y latino hacía referencia a una unidad de cuenta, a una moneda. En la parábola de los talentos, en los evangelios, se cuenta precisamente el tema de que unas monedas fueron invertidas con mayor fortuna que otras. Según la Real Academia, el talento se define como la inteligencia, la capacidad de entender, la aptitud, la capacidad para el desempeño de algo y la persona inteligente o apta para determinada ocupación. Pero teniendo en cuenta su origen y estos ejemplos, creo que es muy apropiado relacionar el talento con la consecución de un resultado beneficioso, no solo para la persona talentosa, y aquí entra la visión de la ministra de Economía, sino para su alrededor, para el conjunto de la sociedad. Hay distintos tipos de talentos, los que se refieren a capacidades innatas, las que tiene una persona, por ejemplo, la inteligencia. Pero, en cualquier caso, es muy importante la gestión del talento, el fomento del talento. Y la educación y la formación son claves para conseguir que se despliegue ese talento en beneficio de toda la sociedad. Es decir, que se gestione el stock de capital humano que tiene una economía, una sociedad. Estoy segura de que a lo largo de estas jornadas se van a intercambiar muchos puntos de vista, van a entrar en contacto las personas y las empresas para ver cómo se maximiza el talento en beneficio de todos, porque en un mundo globalizado y competitivo es absolutamente esencial aprovechar todos nuestros recursos. Y uno de los puntos que siempre hago desde que soy ministra en todas las intervenciones públicas es hablar de las fortalezas de España, de las fortalezas de nuestro país en el ámbito de la transformación digital, el tema del que se va a hablar en estas jornadas. Y uno de los importantes activos que tenemos en nuestro país es precisamente el del talento. Todo empieza con una educación pública que tenemos que proteger e impulsar entre todos. España es uno de los países de la Unión Europea donde hay más graduados en aquellos estudios que son demandados para esta transformación digital, todos esos nuevos empleos que acabamos de ver en el vídeo. España tiene también una posición muy ventajosa por lo que hace a las infraestructuras, tanto físicas como digitales, por ejemplo, el despliegue de la fibra óptica, gracias a la colaboración público-privada. Además, hemos apostado decididamente por ese 5G, que ya no tengo que explicar porque acaban de ilustrárnoslo. De hecho, recientemente el Consejo de Ministros acaba de aprobar el lanzamiento de una segunda oleada de ayudas para los proyectos piloto, para empezar a poner en práctica todo aquello que el 5G puede hacer real. De hecho, a principios de septiembre estuvimos el presidente de la Xunta y yo en Vigo en la presentación de uno de los 2 proyectos piloto de la primera oleada, que se va a hacer aquí en Galicia, y que incluye futuros que son cada vez más presentes, como la asistencia a vehículos en tránsito por túneles, la supervisión ferroviaria mediante drones, las operaciones oculares a distancia. Además, desde el Ministerio estamos trabajando muy activamente para coordinar una estrategia nacional de inteligencia artificial y uno de los temas más importantes de todo este proceso de digitalización es asegurarnos de que los algoritmos que están debajo de esa inteligencia artificial no prolongan, no extienden los sesgos y los prejuicios que tenemos en nuestra realidad, incluyendo, por cierto, los prejuicios sobre las rubitas. Un cuarto activo muy importante
que tengo que reconocer que hacía mucho tiempo que yo, como ministra de Economía de 51 años, no me llamaban Rubita. Un cuarto activo muy importante es el estado de la administración pública electrónica. Es un activo que yo creo que todos conocemos por el excelente grado de digitalización de nuestra sanidad, también de nuestra administración tributaria y que se refleja en todos los índices. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital de 2019, España ha mejorado y se posiciona en cuarto lugar de los países de la Unión Europea en digitalización de la administración. Un quinto activo son las empresas dinámicas y líderes que están en sectores productivos que pueden actuar como tractores de este proceso de digitalización. Y, en último lugar, siempre me gusta mencionar lo que son los activos intangibles, la seguridad física y jurídica, la riqueza cultural, todos aquellos elementos que hacen de Galicia y del conjunto de España un lugar en el que es interesante invertir y en el que se vive muy bien. Un elemento muy importante para aprovechar todos estos activos es la colaboración de los distintos niveles de administración. Por ejemplo, desde el Ministerio, junto con la Xunta de Galicia, hemos firmado distintos protocolos de colaboración entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el INCIBE, situado en León, y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, ANTEGA, en materia de fomento de la ciberseguridad. Además, hemos colaborado intensamente a través de Red.es en el programa de Escuelas Conectadas en Galicia, que ya se ha completado con 17 millones de euros, para garantizar la generalización de la conectividad por banda ancha de alta velocidad en los centros educativos, es decir, poner la transformación digital al servicio de la educación, fomentar el talento. De este proyecto se han beneficiado en Galicia más de 800 sedes docentes y un total de 142.187 alumnos. Gracias a estas fortalezas y a la colaboración entre las administraciones, vamos a conseguir que España esté a la vanguardia de este proceso de transformación. Y tenemos que aprovechar el momento porque nuestro país está en una fase expansiva de la economía, seguimos creciendo, estamos capeando mejor que otros este entorno de ralentización o de enfriamiento económico mundial. Tenemos un crecimiento más estable, más equilibrado que en otros momentos de nuestra historia. De hecho, no estamos generando los déficits de balanza de pagos por cuenta corriente del pasado, la inflación está muy controlada, el mercado laboral sigue teniendo un notable dinamismo. Es decir, que los fundamentos de nuestra economía son más sólidos que en otros momentos expansivos, otras fases expansivas de otros ciclos anteriores. Pero la economía española se enfrenta a dos tipos de desafíos. Por una parte, los desafíos heredados de la crisis económica, la alta tasa de paro, el alto paro estructural que no consigue bajar a los niveles de la media comunitaria. Por ejemplo, la alta ratio todavía de deuda pública sobre el PIB. Por ejemplo, los altos indicadores de desigualdad que han empeorado a lo largo de la crisis económica y que no hemos conseguido todavía revertir. Pero además de estos retos más de corto plazo, nos enfrentamos a otros retos de medio o largo plazo. Estoy hablando del cambio climático, de la digitalización y la transformación tecnológica. Estoy hablando del reto demográfico y la despoblación que también conocemos en Galicia, ¿no? Es muy importante tener clara una agenda de política económica que haga frente a los retos del pasado y trate de sentar las bases de un crecimiento sostenible y justo de cara al futuro. Esto exige, en mi opinión, una política económica basada en la disciplina fiscal, la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, pero también una sensibilidad social para centrarnos en los problemas de las personas, atender a la desigualdad, mejorar nuestro estado de bienestar y, en tercer lugar, un conjunto de reformas estructurales que permitan a España seguir creciendo de forma sostenible de cara al futuro. Es lo que hemos llamado la Agenda del Cambio, que tiene 6 elementos principales, entre los que me gustaría simplemente señalar 2. Uno, la transformación digital de la economía, con 2 claves: la transformación digital de las pymes y la capacitación digital, lo que se llama los digital skills, ¿no? La formación de todos los ciudadanos, no solo para aprovechar las oportunidades de empleo de futuro, sino para que seamos ciudadanos activos,
agentes y no meros observadores maravillados, me incluyo entre ellos, que no entendemos esos algoritmos que subyacen a las aplicaciones, que no entendemos lo que está detrás de la inteligencia artificial y que, en definitiva, al no entender podemos ser manipulados en este proceso, ¿no? Es muy importante esta capacitación digital del conjunto de la sociedad, hay que mejorar las competencias educativas, hay que frenar el fracaso escolar, hay que conseguir que estemos preparados para la realidad y la necesidad del siglo XXI. Este es el segundo eje que querría señalar de la agenda del cambio, la apuesta por la educación y la formación profesional. De hecho, si tuviera que elegir un único ámbito de cara al futuro, creo que la educación sería sin duda aquel en el que nos jugamos el que España siga estando a la vanguardia del desarrollo mundial en los próximos años. El Banco Mundial, en su estudio sobre la riqueza de las naciones, The Wealth of Nations, ha analizado los distintos componentes de una riqueza de un país, los factores que determinan el crecimiento y el bienestar futuro de un país. Y ha concluido que el capital humano es la clave fundamental, es el factor que diferencia a los países. Representa 2/3 de la riqueza de los países, su capital humano. Con todo lo dicho, no resulta sorprendente que esta palabra, talento, esté de moda, y me parece un gran acierto que un evento como este que inauguramos hoy contribuya a promover el talento. Voy concluyendo ya y me van a permitir que lo haga con un mensaje que no me canso de repetir desde que soy ministra, porque a veces los españoles, y a lo mejor incluso un poco más los gallegos, somos dados a la autocrítica y no vemos nuestras fortalezas. España es un gran país, con fantásticas empresas, con sectores punteros y, sobre todo, con una sociedad fuerte llena de personas con talento. Es responsabilidad de todos, desde las administraciones públicas hasta las familias, pasando por los gestores de empresas privadas, sacar el máximo provecho de lo mucho y bueno que tenemos en este país. Solo así situaremos a España en la vanguardia del siglo XXI, pero sobre todo, solo así construiremos un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias.